ustedes son especialistas viendo y haciendo seguimiento a cómo se establecen esas narrativas para justamente desmontarlas. ¿Pudiesen explicar, Rafael, también, o Laura, cómo se ha ido montando esta narrativa antimigración? Porque cuando vimos la campaña y vimos que el presidente, el candidato en su momento, pero el presidente Donald Trump decía que los migrantes estaban comiendo las mascotas, que en el caso de una ciudad en Colorado, Arizona, ¿no? En Aurora, había un grupo también del Tren de Aragua, es decir, hay una serie de falsas reportes que están abonando este camino de ablandar de cierta manera o de sostenerse en los prejuicios que puede haber en los grupos para la criminalización de la migración. ¿Pudiésemos explicar un poco cómo funciona en general este tipo de narrativa de desinformación? Primero, los Meli son narrativas que además se montan en contra de lo que dice la propia data de las investigaciones sobre la relación que existe entre inmigración y criminalidad en los Estados Unidos. Durante la campaña trabajamos varias veces ese tema y nos fuimos a investigaciones de distintas universidades, a cifras oficiales, y todos encontramos que no hay una relación entre una cosa y la otra. Que en las ciudades donde ha llegado la mayor cantidad de inmigración durante la administración de Joe Biden, no había un aumento de las tasas de crimen violento ni de robo, y que los distintos estudios que se han hecho demuestran que incluso las personas que no tienen ciudadanía en Estados Unidos tenían menos chance de estar tras las rejas en comparación con las personas nacidas en Estados Unidos. Entonces había todas estas estadísticas, al final para quienes impulsaban la desinformación no importaba. Y lo que veíamos es muchos videos sacados de contexto, o muchos videos o muchos casos en los que tomabas el caso quizás de un inmigrante o dos que hubiesen cometido un delito en una ciudad específica y explotaban estos videos en redes sociales para decir, ven, aquí está, los llegaron a cometer delitos, desorden, acabar con las ciudades, por eso hay que poner orden, mano dura, etc. Y hubo casos incluso que se hacía viral, por lo menos hubo un caso que vimos de unos venezolanos que fueron acusados de haber golpeado a un policía, si no me equivoco, en Nueva York. Se hizo viral el tema. Y después los cargos en su contra se tumbaron porque al final no habían encontrado evidencias para acusarlos de eso. Pero eso ya no es viral. Lo que se viralizó fue la narrativa. Entonces, se construyó en redes, se impulsó desde la palestra política y se mostró como el gran problema más de la sociedad estadounidense. Y a partir de ahí vemos políticas públicas siendo implementadas a partir de una narrativa que no se correspondía necesariamente con los datos y las estadísticas que veíamos de criminalidad. Pero creo que agregando a esto, a lo que dice Luz Meli, es cómo se construyen las narrativas desinformantes que no se corresponden con los hechos. Entonces nosotros decimos, ninguna narrativa desinformante la construyen de un día para el otro, ¿no? Van sembrando ideas, narraciones, historias, y las repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que esas narrativas desinformantes, sumado, como vos decís, a prejuicios, a sesgos, a la manera misma en la que funcionan las redes sociales, que todos sabemos que si yo empiezo a ver algunos videos donde aparecen migrantes, empiezo a mirar en YouTube videos donde aparece un migrante haciendo un robo, me van a sugerir otros porque suponen que yo quiero mirar más de eso. Entonces, creo que es importante que sepamos que la narrativa de que los migrantes no vinieron a los Estados Unidos, dando vuelta a la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país nacido y que siempre celebró en algún registro su multiculturalismo, ¿no? Entonces,
la negación de eso y el planteo de que los migrantes no venían a agregar valor, no venían a esa diversidad a sumar y a contribuir, sino que, al contrario, venían o a cometer delitos o a traer enfermedades. Y repito lo de traer enfermedades porque lo vimos muy al inicio del año pasado y después se ve que lo probaron y no le fue tan bien como a lo del crimen y el fraude, entonces siguieron con la narrativa del crimen y el fraude y abandonaron un poco la de que traíamos las enfermedades, ¿no? Pero eso también lo habíamos visto. Entonces creo que es lo que está pasando ahora. Hay mucha gente que lo aprueba, ¿no? Hay mucha gente que, como vos misma decías, casi celebra que haya personas encarceladas, que algunas de ellas sus familiares ni sabían dónde estaban, ni, digo, técnicamente en los países latinoamericanos hablaríamos de estaban desaparecidos, ¿no? En los Estados Unidos, en el centro de la democracia que por años tomamos todo como modelo de pesos y contrapesos. Creo que lo que se fue construyendo y el voto validó, ¿no? Creo que lo que estamos viendo es un Donald Trump recargado respecto del mandato de la primera presidencia, con la legitimidad de tener más poder que entonces, porque el voto se lo dio, de conocer mejor cómo funciona la administración y, no desdeñable, tener de aliado a Elon Musk, que motorizó las narrativas antimigrantes y desinformantes durante toda la campaña en X, y después, por las razones comerciales que sea, haber alineado al resto de los Big Tech, ¿no? Todos los dueños de las plataformas aplaudían en la inauguración de Trump. Eso también es muy distinto a lo que pasó en la primera presidencia y también es muy problemático para todos aquellos que trabajan con derechos civiles, derechos humanos, organizaciones sin fines de lucro, trabajos de apoyo a minorías, sean minorías raciales, sean minorías sexuales. Hoy mismo estamos terminando un artículo que cuenta cómo el gobierno de los Estados Unidos eliminó cientos de páginas web y contenidos y borró del mapa, borró del vocabulario del gobierno de los Estados Unidos 200 palabras. Entre estas palabras, borra Latinx, que uno puede decir, bueno, es un término claramente más alineado políticamente con el progresismo, lo que fuera, pero también borra el hispanos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Entonces... Sí, sí. Y esto me hiciste recordar que en la primera administración eliminaron la página web de la Casa Blanca en español. Y pues bueno, uno va viendo que, como dices tú, vienen reforzados. Me han hablado los dos, perdóneme, de un artículo que viene. Explícame un poquito más. Yo sé que nosotros decimos en Venezuela que noticia no se guarda y que de repente tampoco puedes estar diciendo antes. No, que sí, que en nuestro caso sí, porque para eso estamos. En realidad hablamos de dos artículos que se vienen. Uno tiene que ver con las palabras prohibidas, ¿no? Y puede sonar, como Rafael decía hace un rato, con la ley de enemigo extranjero de 1700 algo. Estar hablando hoy, en 2025, de palabras prohibidas es un poco disruptivo, ¿no? O sea, es un gobierno diciendo no vale que las páginas hablen de cambio climático. ¿Cómo? No, está prohibido el término. Está prohibido que se hable de comunidad LGTBQ. ¿Cómo? Entonces, bueno, sí, hay un artículo que retoma una investigación que hizo el New York Times, que analizó 5.000 páginas web oficiales que en febrero, ahora debemos estar aún peor, analizó esas webs y todos los cambios que se habían hecho y tuvo acceso a memorandos del gobierno
donde las autoridades dicen qué palabras deben eliminarse de las webs y cuáles deben ser usadas con cautela.